Congreso de Investigación Artística. Conceptos y propuestas teóricas sobre el arte y el conocimiento. Gracias por la invitación al Congreso de Investigación Artística, donde desarrollaremos los conceptos y propuestas teóricas sobre el arte y el conocimiento. Dentro del campo de estudio de la filosofía se han recorrido ramas que abordan diferentes problemas, como son los de la lógica, ética, estética, epistemología. Para comenzar nuestro trabajo tomaremos a la epistemología, la misma fórmula teoría sobre la posibilidad de conocer. Y cuando hablamos de conocimiento, la pregunta inicial es siempre si existe la posibilidad de fundar una creencia verdadera. Si podemos conocer algo, ¿podemos estar seguros de eso? La principal problemática que mueve la epistemología es la naturaleza del conocimiento. Una de las cuestiones centrales de la epistemología tiene para definir es si el conocimiento es un registro de datos ya organizados en el exterior o si el sujeto es el que interviene activamente en la organización de esos conocimientos. Si solo son los sentidos los que intervienen o existen estructuras internas que permiten conocer algo del mundo. Para el epistemólogo y biólogo Jean Piaget, las pistas sobre cómo considerar conocimiento tendría una lógica genética. La epistemología rastrea los pasajes de un estado de menor conocimiento a otro mayor. No es tanto el qué, sino el cómo se conoce. ¿Cuáles son las condiciones de su posibilidad? Se dará la tarea de saber cómo se adquiere el conocimiento y cómo podemos estar seguros de que sabemos algo. Muchas gracias. Al hablar de arte como conocimiento, nos preguntamos qué y cómo aprendemos del arte, así como cómo impacta en nuestra forma de ver y hacer sentido. Sostener que el arte es conocimiento nos abre las puertas a considerar una pluralidad de enfoques y a posicionarnos en una definición del arte específica y del conocimiento, entendiendo que la base es muy amplia. La misma definición de arte sabemos que es compleja y cualquier intento por darle un marco definido siempre es algo un poco complicado. Pero podemos buscar contestarnos la pregunta ¿qué es el arte? Desde un lugar de apertura, para lograr liberar al arte de su función histórica que es meramente ornamental o beneficiosa. Si vemos cómo entendía Platón al arte, este solo tenía una función con consecuencias perjudiciales o beneficiosas para el individuo. Esto puso al arte en una posición desfavorecida en relación con la ciencia, que perduró por muchísimos años. Los románticos creían que era solamente beneficioso, los racionalistas que no era fuente de conocimiento, y los empiristas que era imposible aprender de situaciones ficticias. Luego el valor de la verdad del arte y lo bello logró abrir las puertas a otros enfoques, aunque no suficientes. Sostener hoy que el arte es una forma de conocimiento no solo pone en cuestión el concepto de arte, sino también la definición de conocimiento. El conocimiento externo al individuo, es decir, el conjunto de saberes de la humanidad, es simplemente información. Son datos que precisamos para acercarnos a diferentes saberes. Pero el acto de conocer, como cuestión interna, es particular a cada persona, y es esa información externa que tiene que haberse procesado y transformado en conocimiento por acción de procesos cognitivos de construcción personal, internos de cada sujeto y interacción con el mundo externo. En este sentido, podemos citar a Brunner, que sostiene que conocemos al mundo de diferentes maneras, desde diferentes actitudes, y cada una de las maneras en que lo conocemos produce distintas estructuras o representaciones. Yéndonos un poco a la historia del arte en relación a la representación, la mímesis era el fundamento del arte griego según Aristóteles y Platón. Era el obrar del propio arte. Mímesis no reproducía la apariencia de un objeto, no era copia, sino su estructura. La imagen era considerada una entidad viva que se componía del mismo modo que el objeto que reproducía, independientemente al parecido formal que se mantuviera. Hoy en día entendemos que la representación en el arte se ha modificado. El autor Lynch expresa que el arte actualmente es revolucionario
y que juega con el estatuto de la representación, pero que a veces puede ser expresión de cierta autoconciencia retórica. El autor plantea que existe la pulsión de representar, propio del ser humano, ya sea en un arte rupestre como en épocas posteriores. Lo único diferente es que aparece el concepto de artista con innovaciones teóricas conceptuales. Expone Lynch que el acto de representación se presenta como un deseo de mirar, o sea, el voyeurismo, que no está ligado necesariamente a la técnica, sino a lo que revela, a lo que se descubre y principalmente a lo que se conoce. En relación al conocimiento y la representación del arte, nos referimos a Danto, el cual expresa que no puede simplemente apelar a los términos perceptivos del arte, porque podrían ser engañosos. Danto toma como ejemplo las cajas de Brillo Box y las de Andy Warhol, que si bien las dos son cajas, pero solo una de ellas es obra de arte. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. Es decir, que el arte no puede basarse solo en apariencia. Es necesario salir de lo perceptivo para encontrarse con lo conceptual. Buenos días, mi nombre es Ana Castro y vamos a hablar de los aportes de la semiótica para estudiar el arte como conocimiento. Para ello intentaremos, en principio, definir qué significa la semiótica. Para simplificar una primera definición, podemos decir que la semiótica estudia los signos, lo que nos lleva a continuación a preguntarnos ¿qué entendemos por signos? Como respuesta podemos definir al signo como una función de delegación, es decir, un objeto delega en el signo su representación. La semiótica se basa en las arbitrariedades de nuestro lenguaje y de ciertas condiciones formales. Para su existencia, y si bien desde la antigüedad puede hablarse de la reflexión de los signos, no hasta la década de 1950 a través de Saussure y Charles Peirce, que se comienza a estudiar la semiología como disciplina. Peirce aborda desde su escrito filosófico y la llamó semiótica. Saussure estudia los signos desde un punto de vista binario, donde un concepto significado es acompañado de sus soportes natural significante, ambos unidos por una relación arbitral. Peirce parte de una noción de signos en que intervienen tres partes triada: el signo, su objeto y un interpretante, donde cada signo remite a otro de manera constante. Es una cadena infinita, dando lugar a una simiosis ilimitada, donde todo el universo es un signo, sin limitarse a tomar el lenguaje verbal como modelo máximo a seguir. Entonces, podemos inferir que, de acuerdo a Charles Peirce, un signo o un representamen es algo que está para alguien en un lugar de algo bajo algún aspecto o disposición, creando en la mente del receptor un signo equivalente o tal vez desarrollado. Se puede decir que el modelo de Peirce sobre la semiótica de arte realiza cuatro aportes determinantes. Por un lado, la definición que realiza el signo, sin la cual no es posible un conocimiento de la obra de arte. En segundo lugar, la clasificación variada de signos, que permite comprender diferentes dimensiones de la pieza artística. El tercer aspecto es subdivisión de íconos, índice y símbolo. Y por último, la semiosis, que consiste en todo aquel proceso que refiere a los signos. Se desarrolla o es conducido por ellos, con lo que la obra de arte se centra en un circuito de comprensión más amplio, que define su sentido y donde la subjetividad da paso a las intersubjetividades en una cadena interpretativa y significativa de los efectos producidos por la obra. Muchas gracias. Y llegamos al sur. Sur con S mayúscula, un sur que no es geográfico, sino metafórico. El sur anti-imperial, en palabras del sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Un sur que da voces porque desde el sur surgen voces, desde los márgenes,
silenciadas por siglos. Ahora vienen a desestabilizar nuestras certezas, dice la antropóloga Rosalba Castillo. Pero ¿de quiénes son las voces? De los grupos históricamente oprimidos, invisibles para la ciencia del norte global. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays, las lesbianas, los desempleados que al abrigo de las epistemologías del sur, con ese porque son muchas y diversas, trabajan en la retaguardia, van detrás acompañando a los movimientos sociales y aprenden de la práctica. Las epistemologías del sur, feministas, se reconocen plurales y trabajan para proponer un cambio real en el conocimiento mediante la intervención desde una perspectiva que favorezca a las mujeres. Así lo expresa la filósofa Blasquez Graf. Ellas buscan descolonizar los feminismos rompiendo las fronteras de la academia y acercándose a las teorizaciones que surgen de las experiencias y de las resistencias a opresiones múltiples, como es en el caso de las mujeres de las poblaciones indígenas que en sus luchas reivindican lo comunitario, el equilibrio, el respeto, el dualismo femenino-masculino y la cuatriedad que es la totalidad, el equilibrio cósmico. Los conocimientos otros, siguiendo a Sousa Santos, integran la ecología de saberes que pide una relación dialógica, una nueva forma de relación, más equitativa entre el conocimiento occidental monocultura y otras formas de conocimiento. Para construir estrategias emancipatorias también en las artes del sur hace falta cultivar en base a la ecología de saberes, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo deconstruir las artes? Buenas, yo soy Felipe Hirschfeld y en esta ocasión me interesa hacer una articulación entre la perspectiva de Sousa Santos en Epistemologías del Sur con el análisis de las prácticas artísticas decoloniales que realiza Mignolo. De Epistemologías del Sur tomo dos ideas. La primera es la intención de dar, o la búsqueda de dar lugar a otros conocimientos, y la segunda es la de pensar un sur antiimperialista. En este sentido articulo las prácticas decoloniales, las prácticas artísticas decoloniales como posibles vías de acción vinculadas a estas ideas. En tanto, las prácticas artísticas decoloniales lo que hacen es poner en evidencia el doble discurso de la modernidad europea, digamos, esa retórica salvífica por un lado y colonialista por el otro, que se da precisamente en un proceso donde el concepto de aestética es colonizado por el concepto de estética. Y asimismo esa experiencia que está circunscripta en principio a procesos europeos, luego terminan universalizándose. Consecuentemente, lo que sucede es que al establecerse el poder colonial, cualquier otra experiencia es desacreditada o descartada por no responder a los cánones europeos. Entonces, las prácticas artísticas decoloniales tienden a desarmar este montaje y a construir subjetividades decoloniales y a reformular y a repensar la práctica artística y la crítica de arte. A lo largo de este encuentro hemos realizado un recorrido partiendo por diferentes definiciones. Compartimos una síntesis de trabajo de reconocidos profesionales en sus campos de acción, como sociólogos, historiadores, escritores, ensayistas, críticos de arte y filósofos, proponiendo un diálogo entre ellos. Nuestra intención es que a través de este recorrido por diferentes ejes temáticos podamos articular de manera decisiva un punto de vista desde el cual se puede explicar diversos fenómenos comunicacionales en un determinado espacio social. Para cerrar retomo un fragmento de Mignolo, donde expresa: vivimos en un tiempo en el que no solo es importante hacer una obra de arte, sino que también es esencial
cuestionar las condiciones de nuestras vidas, la forma en que nuestras vidas son producidas. Desde ya, muchas gracias.